Bueno, respecto de los temas relacionados a las adquisiciones bélicas, debo decirle que nosotros actuaremos de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, es decir, seremos respetuosos del orden jurídico para la realización de las adquisiciones y cumpliendo también los trámites legales de aquellos procesos que se vienen realizando. Respecto a temas de defensa, naturalmente por razones obvias, yo tengo que mantener una cautela, una reserva. A diferencia de otros ministros de Estado, el ministro de Defensa, en la medida de lo posible, debería tener la posibilidad de informar sobre asuntos relacionados, por ejemplo, que hasta ahora no me han preguntado, la delegación de facultades legislativas, ¿no? Yo agradezco a los grupos parlamentarios que, con excepción de un partido político, han apoyado este pedido del Poder Ejecutivo de delegar facultades legislativas para poder dictar decretos legislativos relacionados al sector defensa. Y de manera especial a aquellos parlamentarios que apoyaron mi cuestión de confianza relacionado al aumento de las remuneraciones para miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Como cualquier funcionario público, naturalmente yo tomo debida nota de las opiniones, críticas. Me río a veces cuando algunos servidores o ex servidores que estuvieron colaborando durante el gobierno de Fujimori y Montesinos llegan al insulto, pero bueno, esos son gajes del oficio. Habría que preguntarle a ese exministro, por ejemplo, ¿qué hizo él? ¿No? O habría que preguntarle a ese exministro que colaboró, que fue aliado con el fujimorismo y el montesinismo, ¿por qué no logró el aumento de los oficiales de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales? O habría que preguntarle a ese exministro aliado del fujimorismo y el montesinismo, ¿por qué razón dejó en estado de indefensión a los comandos de Chavín de Huántar? Él, que dice ahora ser el defensor de las Fuerzas Armadas, habría que preguntarle a todos esos exministros por qué no hicieron nada por defender al comando de Chavín de Huántar y por qué tampoco lograron el objetivo político de obtener un aumento para los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. ¿Por qué razón hice yo cuestión de confianza respecto al tema del aumento salarial para los miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales? Porque considero que este es un aspecto central, un problema que debe solucionar el ministro de Defensa. Este es un tema que se ha venido debatiendo durante años y no se ha logrado un consenso. Por esa razón consideré oportuno hacer cuestión de confianza al amparo del artículo 132 de la Constitución respecto de este tema. Se vienen señalando algunos, diría yo en algunos casos, de manera temeraria, hechos que no van a ocurrir. Yo he señalado durante el debate parlamentario que no se va a vulnerar ningún derecho de aquellas personas que ya lo tienen, que no se va a suprimir la caja militar policial. Hay un ambiente, naturalmente, que pretende boicotear la gestión del ministro de Defensa, pero el ministro de Defensa no perderá la calma. Lo que sí llama la atención es que todos estos autoproclamados patriotas que dicen que estamos atravesando por un contexto político sumamente complejo, se dediquen a petardear las actividades del ministro de Defensa. Miremos objetivamente qué ocurre en nuestros vecinos países. No quiero mencionar ninguno en especial. ¿Acaso los exministros de Defensa boicotean o permanentemente atacan la labor de los ministros de Defensa? Eso ocurre en el Ecuador, eso ocurre en Chile, eso ocurre en Brasil, eso ocurre en Venezuela, eso ocurre en Colombia. Hay un ataque permanente y sistemático que impiden trabajar a mis colegas a ese nivel. Entonces, cuando hablamos del sector defensa,
deberíamos predicar con el ejemplo, porque si de unidad se trata, este es el momento de la unidad. Así yo lo he manifestado en el Parlamento Nacional. Como ustedes comprenderán, el gobierno ha solicitado estas facultades legislativas no para entorpecer las cosas, sino para tratar de arreglar asuntos graves y urgentes. Por razones relacionadas al sector, evidentemente yo estoy impedido de revelar aspectos relativos a la defensa, pero también pido confianza. Por esa razón agradezco a todos aquellos parlamentarios que han confiado, que han apoyado esta solicitud de delegación de facultades legislativas.